Bueno, pues el 23 de abril se celebró el Día del Libro y también la presentación de este nuevo hijo, porque dicen que cada libro es un hijo que se tiene, ¿no? Estamos con el autor, con José Moreno Torrado. Para finalizar esta entrevista vamos a hacer algo que acostumbramos a hacer últimamente, que es preguntarle algo curioso, que no tiene que ver a lo mejor nada con la presentación del libro, pero para que ustedes pues mantengan esta entrevista y luego lo sepan. Hay gente que le da el cursor del YouTube o del Facebook y para ver la curiosidad. Bueno, luego iremos con esa curiosidad. Hoy se presenta el 23 de abril, Día de San Jorge, el Día del Libro, Historia de la Villa de Arroyo de San Serván. ¿Es un hijo para el autor? Porque dicen que un libro editado es como que ha parido un hijo. Bueno, para mí, más que un hijo, la verdad es que es un sueño, un logro de prácticamente casi 30 años de recopilación de datos y, bueno, para mí ha sido una tesis doctoral, en una palabra. Bueno, autor también, coautor del libro Raíces. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre Historia de la Villa de Arroyo de San Serván, que se va a presentar ahora, y el libro Raíces, que también tuvo su éxito? Sí. Bueno, pues la verdad es que en un principio el Raíces, que lo hicimos entre 5 amigos, nos juntamos e hicimos ese trabajo, pues era una recopilación de otros artículos publicados, de otras publicaciones, y prácticamente de trabajo de investigación tenía poco, ¿no? Porque claro, era el primero y bueno, nos costó, además, económicamente nos supuso un bastante esfuerzo porque lo tuvimos que sufragar nosotros de nuestro bolsillo, pero en este caso ya concretamente el que presenté en el 2023 de Preservando del Olvido y que aquel fue bastante más breve, pero este es un trabajo mucho más extenso. Y en él pues ya es un compendio de todo lo que hay recopilado durante tantísimos años, de toda la información que he logrado obtener sobre Arroyo de San Serván. Bueno, más de 400 páginas que contienen este libro y no ha tenido que ser una labor fácil. Habrá habido sus dificultades. ¿Cuáles son a lo mejor las principales dificultades que se ha visto el autor en la edición de este libro? Bueno, la principal dificultad que nos encontramos aquí en Arroyo para el tema de recopilar documentos históricos es, por desgracia, la falta total de documentos de los siglos XVII al XIX. El Archivo Histórico Municipal, como ya lo he referido en otras ocasiones, pues no existía, porque había estado totalmente, lo poco que quedaba estaba muy deteriorado, porque no se había tenido cuidado con él, se había tenido en unos lugares que no eran aptos para eso, y entonces la humedad, incluso las ratas, habían hecho, lo habían quedado totalmente. No obstante, por eso he tenido que ir a otras fuentes que han sido muy laboriosas, como por ejemplo la última de ellas que me ha estado 2 años, que las horas serán incontables, para poder obtener todos los datos de las publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia desde 1835, que fue el primer año en que se empezó a editar el boletín, y he continuado hasta 1975, ya me parece una fecha que, hablando en términos de historia, pues ya reciente, que bueno, ya todos tenemos más dominio. Pero sí he encontrado muchísimos datos interesantes sobre esa época de Arroyo, que no había constancia por escrito, porque una cosa es que tiene este trabajo, es que es totalmente objetivo, no se trata de una novela, ni se trata de realmente lo que es historia, o sea, objetivo, basado en documentos y en datos. Aparte de lo único que tiene que no está en datos, no está basado en datos, es algunas manifestaciones orales de los más longevos, porque yo siempre me dirijo a las personas más ancianas, pregunto, pues esto o lo otro que había, que recordáis, y bueno, y así, luego ya tirando del hilo, pues consigo. Pero bueno, ese es uno de los trabajos, quizás el más laborioso de todo ha sido ese. ¿Ha tenido algún horario en especial para escribir el libro o ha sido de los que a lo mejor en la madrugada de un día cualquiera se ha levantado y ha dicho voy a escribir que se me ha venido algo a la cabeza? No, eso, como ya te he dicho, es un trabajo de muchísimos años, de ir recopilando poco a poco como una hormiguita y haciendo, y ya con más intensidad desde mi jubilación, desde 2021, pues ya es cuando realmente ya me he volcado, ¿no? Y hice la primera publicación del libro Preservando 2023 y bueno, ya quedé varias cosas ya entre manos, podemos decir, como solemos decir aquí, pero luego ya las he ido ampliando, las he ido desarrollando, echándole muchísimas horas. O sea, yo no tenía horas, tarde, a las mañanas no tanto, pero tarde, noche, diariamente, hasta que bueno, he conseguido, creo que un trabajo bastante decente y que recoge
y lo que recoge y transmite todo lo que hay sobre Arroyo, que creo que no es poco. Bueno, un trabajo impregnado, como les digo, en esas más de 400 páginas que se recogen aquí, en la historia de la villa de Arroyo de San Serván. Libro que ha sido recientemente también presentado en la Diputación Provincial de Badajoz, que ha sido la que ha editado este libro, y que se presenta ahora aquí en la Casa de la Cultura. A mí me gustaría, no sé, yo siempre digo que los libros que se editan aquí sobre Arroyo de San Serván serían buenos que fuesen libros de lectura, por ejemplo, al menos en los colegios o en los institutos, en los centros educativos de Arroyo de San Serván. ¿Qué opinión le merece? Hombre, para mí sería interesantísimo, al menos que los chavales pues tuvieran bueno, no, son muchas páginas, pero tened en cuenta, como ya cuando lo veis, pues que también tiene bastante fotografía, entonces creo que se hace bastante ameno. No he querido cargarlo todo de texto porque, bueno, pero se hace bastante menos y, hombre, y transmitirle estos conocimientos, porque mi principal deseo y mi intención fundamental es transmitir y conservar esto que no pase como nos pasó anteriormente, que se han perdido muchos documentos, sino que se transmite, y lo que quiero es compartirlo con todos los arroyanos. Mientras a más personas llegue, muchísimo mejor, que es la única... Y gracias, afortunadamente, a Diputación, que ha editado este libro como el anterior, bueno, pues podemos decir que todos los arroyanos podemos disfrutar de él. Así que vamos al lío, como se suele decir. Bueno, pues aquí tenemos al autor José Moreno Torrado, que es el autor de Historia de la Villa de Arroyo de San Serván, el último libro publicado por él. También ha sido autor de otros libros, como hemos recopilado en esta entrevista. Y como es una persona amable y que da confianza, a mí me gustaría preguntarle algo, o preguntarte, mejor dicho, porque hay confianza del tú a tú aquí ya después de tantos años que nos conocemos, y yo siempre pregunto algo curioso acerca de la persona, del personaje que entrevistamos. José Moreno Torrado, bueno, pues como ha dicho antes, está jubilado porque ha trabajado muchísimos años como policía local de Arroyo de San Serván. Y cuando alguien preguntaba quién está hoy de servicio, decía, hoy está Torrado. ¿Eso por qué? Torrado, si no es ni nombre ni tampoco primer apellido. Bueno, pues tiene su historia, la verdad. Y mucha gente, bueno, a lo largo de los años me lo ha preguntado. Y todo viene dado porque el apellido Torrado, porque realmente Torrado es por mi madre, el apellido materno, y mi madre es de Higuera de Vargas, nació en Higuera de Vargas, pero se vino aquí a Arroyo con muy poquitos años. Y se daba la circunstancia de que cuando yo entré en el colegio, estoy hablando de con 6 años, pues el único apellido Torrado que había en el colegio era yo. Y entonces los maestros, don Carlos, don Vicente, que eran los maestros que me tuvieron a mí en un principio, pues empezaron a decirme, para diferenciar, porque entonces el nombre de José era no era más común que hoy en día, que parece que no se decía tanto. Y entonces, para diferenciarme del resto de la clase, pues Torrado, y Torrado, ahí estamos. Y bueno, y yo tan feliz como siempre. Y el policía local era Torrado. Ya sabían quién era el policía local de servicio. Bueno, pues yo no sé si habrá tenido mucho tiempo o impedimentos, a lo mejor, a lo largo de estos años para escribir este libro, porque ya que estamos con una persona amable y que me transmite mucha confianza, ¿cuántos kilómetros recorre al día José Moreno Torrado? Porque entre kilómetros y también kilómetros de tinta, aquí están los kilómetros de tinta, pero al día que le vemos por la ruta del colesterol tantas veces, ¿cuántos kilómetros al día? No, incontable, porque yo hago bastante bicicleta, afortunadamente, mientras pueda lo voy a seguir haciendo, sí. Y hago bastante bicicleta y en kilómetros vamos. ¿Y todos los días? Todos los días. Ahora tiene que estar el día muy malo, y si está muy malo, hago senderismo por la sierra, porque la sierra es mi segunda pasión. Aparte de la historia, la sierra y la bicicleta son mis pasiones. Entonces, bueno, ahí voy compaginando con la familia, con los nietos, y voy haciendo todo un remis, pero vamos, procuro no tener mucho tiempo de ocio. Exactamente. Bueno, pues ya lo saben, le da tiempo para todo, para hacer deporte y también para escribir este libro. Pues José Moreno Torrado, muchísimas gracias. Una curiosidad, una puntualización. Que ahora, antes has comentado antes del inicio o al inicio de la entrevista el tema de alguna curiosidad. Sí. Y sí quiero que tengáis los lectores, que realmente lean el libro, no que lo jueguen, sino que lo lean, y se den cuenta de un detalle, porque eso me ha costado bastante obtenerlo, ese dato me ha costado bastante más de lo que puede parecer, y es una pequeña dos líneas o 3 prácticamente, además que está en un lenguaje un poquito, pero sí demuestran la teoría de que ya se mantenía
de que Arroyo en un principio, cuando se independizó de Mérida en 1599, se independizó como Arroyo de San Serván de la Sierra. Lo que pasa es que, como ya he dicho antes, ante la falta de documentación en el ayuntamiento de documentos oficiales, pues no había forma de constatar eso. Y después de mucho buscar, de mucho indagar, de mucho bucear, pues he conseguido encontrar un documento en el cual afirma efectivamente el año, a través de la fe de vida de una persona, pues efectivamente nacida en Arroyo de San Serván de la Sierra, aunque luego ya en el siglo XVIII ya pasó, pues, probablemente porque era demasiado largo y le cortaron de la Sierra y nos quedamos en Arroyo de San Serván. Pero bueno, es un dato que digo que son dos líneas, pero hay veces que un pequeño detalle, no tienes ni idea los meses de búsqueda que he realizado yo en diferentes, no constantemente, pero las indagaciones que he tenido que hacer hasta llegar a ese documento. Pues todo eso está impregnado en este libro, habrá que sumergirse y descubrirlo. Gracias. Gracias a vosotros. Cronista oficial y autor del libro Historia de la Villa de Arroyo de San Serván, cronista oficial de Arroyo de San Serván. Todo un lujo, ¿eh? Bueno, afortunadamente me concedieron este honor para mí, esta distinción, que bueno, es honorífica y como es lógico... pero un orgullo también. Pero para mí es desde luego un orgullo como arroyano poder decir que, y bueno, yo la verdad es que me vuelco y cualquiera persona que me conozca me pregunte, yo no tengo ningún inconveniente en informarle y preguntar a quien quiera, porque yo pregunto a todo el mundo también. Me preguntan, pero yo también pregunto. Claro que sí. Bueno, pues le vamos a seguir aquí en esta presentación del libro y también le seguimos en Facebook a través de esas publicaciones que hace sobre Arroyo de San Serván. Gracias, José. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al acto de presentación del nuevo libro de nuestro cronista oficial de Arroyo de San Serván, José Moreno Torrado. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a nuestra concejala de Cultura, Isabel Iglesias. Belén Iglesias, perdón. Me llamo Isabel. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida esta tarde en nombre del Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. Antes de nada, quiero disculpar la ausencia de nuestro alcalde, que le ha sido imposible acompañarnos hoy, aunque os manda un fuerte abrazo y sus mejores deseos para esta presentación. Hoy, Día del Libro, es uno de los días más importantes para la cultura en general, y mucho más si nos reunimos para celebrar algo tan especial, la presentación del libro Historia de la Villa de Arroyo de San Serván, de José Moreno Torrado. Desde la Concejalía de Cultura estamos encantados de apoyar iniciativas como esta, que ponen en valor nuestra identidad, nuestras tradiciones y sobre todo a las personas que las hacen posible. Así que no me enrollo más y os invito a disfrutar de este acto tan especial. Feliz Día del Libro y muchas gracias. A lo largo de nuestra vida y durante nuestra educación, escuchamos a menudo lo importante que es la historia y lo necesario que es conocer nuestro pasado de una manera objetiva y realista. Pero ¿habéis pensado alguna vez que desde siempre la historia y la literatura van de la mano? Son los escritores y las escritoras los que han plasmado estos hechos. Gracias a ellos y ellas conocemos y entendemos etapas de nuestros antepasados y de nuestra historia. Hoy, Día Mundial del Libro, tenemos la suerte de celebrarlo con una de estas personas que en un momento dado deciden dedicar horas de estudio, de trabajo y de búsqueda para recopilar información de nuestro pueblo y de nuestra historia. Hoy, José nos presenta su nuevo libro, Historia de la Villa de Arroyo de San Serván. Como todos los que nos ha regalado José, es una obra imprescindible para tenerla en nuestras casas, porque en ella se refleja lo que fuimos y lo que somos. Así que hoy el principal protagonista es José y nadie mejor que él para mostrarnos su obra. Feliz Día del Libro y un aplauso muy fuerte para José Moreno Torrado. Buenas tardes a todas y a todos. Daros las gracias en primer lugar por vuestra asistencia y estoy aquí a vuestra disposición cuando acabe la exposición que voy a hacer del contenido del libro para cualquier pregunta que me queráis realizar sobre el mismo. Había aprovechado la ocasión para darle las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Arroyo de San Serván y muy especialmente a la Diputación de Badajoz,
que si no fuera por se ha volcado con la edición de este libro, como de otros tantos, pues no podría acercar la cultura aquí a los pueblos de Extremadura de esta manera tan sencilla y tan amena. Bueno, como veréis por el título de la obra, pues el libro lo que realmente se trata es de una recopilación de todos los datos que he conseguido encontrar sobre la historia de Arroyo. Ya en el otro libro que publiqué en el 2023 sobre Preservando del Olvido, pues ya hacía alusión a la falta de documentación que desgraciadamente tenemos aquí en Arroyo de Sant Serván, porque por una circunstancia u otra no se ha tenido cuidado con los documentos y desafortunadamente durante 3 siglos, siglos XVII, XVIII y gran parte del XIX, no existe ningún documento en los archivos municipales que podamos contactar para realmente ver qué es lo que sucedía en esos años en la vida de Arroyo. Para poder obtener datos sobre esto, lo que ha pasado y datos objetivos, porque cuando yo hago este trabajo se trata de datos totalmente objetivos, no son basados en novelescos ni historietas o leyendas, sino al ser datos objetivos pues tienes que remitir a alguna fuente fiable. Y para ello pues he seguido un trabajo bastante laborioso de búsqueda de documentos por infinidad de fuentes para poder realmente contrastar y poder llegar a sacar lo que en un gran resumen, vengo aquí en este libro. Bueno, vamos a empezar un poco haciendo un breve repaso de lo que es el contenido del libro, un breve repaso. En primer lugar quiero hacer mención a este lema mío que también lo venía reflejado en el libro de Preservando del Olvido, y entonces si lo leéis un poquito realmente para mí me llena mucho esta frase. Dice: conservar nuestro patrimonio y nuestras costumbres es nuestra obligación, pues es la mayor herencia que nos dejaron nuestros antepasados. A un pueblo le pertenece su historia, tiene derecho a conocerla y estamos obligados a transmitirlo a las generaciones futuras. Pues esa realmente es mi lema y es mi verdadera afronto con esa ilusión, ese trabajo. Transmitirlo a todos los arroyanos y a todos los que vengan detrás toda esta serie de información y conocimiento para que no pase como pasó en tiempo pasado. Luego también adjunto aquí una frase de un escritor, Marcus Garvey, que también me parece bastante interesante para mi opinión, en la cual dice: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, el origen y la cultura es como un árbol sin raíces. Creo que refleja bastante bien lo que quiero expresar con mi trabajo y lo que quiero que quede constancia de la transmisión de estos documentos. Aquí hay también algunos pequeños recordatorios del primer libro que publicamos entre cinco compañeros de aquí de Arroyo de Sant Serván. Desafortunadamente uno de ellos ya no nos acompaña, fue en el año 98 y también ya fue un primer trabajo sobre ello. Este otro libro es el libro que he comentado anteriormente, el libro de Preservando del Olvido, que ya está también a disposición de todos vosotros, simplemente tenéis que pasaros por la Casa de la Cultura, y aunque no es tan amplio como este, pero tiene algunos artículos, creo que es bastante conseguido en el tema de la información que he conseguido recopilar. El libro comienza con un documento muy importante por su fecha y por las características del mismo. Se trata del borrador de las primeras ordenanzas municipales de 1576. Tiene su importancia y se conserva afortunadamente, porque si algunos ya habéis releído la historia que he contado en otras ocasiones y ya lo hemos transmitido muchas veces, pues Arroyo no se independizó de Mérida hasta 1599. Por lo tanto, hubo un periodo de tránsito en el cual esas ordenanzas, como estaba en un borrador y como Arroyo aún dependía administrativamente de Mérida, pues entonces se conservan porque estaban en el archivo municipal de Mérida una copia, no porque esas ordenanzas hayan estado aquí. Si en algún momento estuvieron, han desaparecido no sabemos cuándo. Entonces, gracias al archivo histórico de Mérida, conseguí el borrador de estas ordenanzas y aquí ya lo que hago es
como veis, para poderla leer, pues hay que ser un poquito experto en paleografía, porque claro, la letra del siglo XVI no es la que, y las palabras no son las que se utilizan actualmente. No obstante, sí hago en el libro una pequeña recopilación de todos los títulos de cada una de ellas, y que son bastante interesantes y reflejan mucho cómo era la vida en aquellos tiempos, en el siglo XVI, en Arroyo y supongo que la mayoría de pueblos de la comarca. Aquí hago también una referencia a la Carta de Privilegio, la que se otorgó cuando ya se independizó Arroyo en 1599, como ya he dicho antes, aunque ya este tema lo hemos ya comentado en otras ediciones, pero hay algunos datos nuevos que hemos conseguido y los aporto también aquí. Hablamos de cuando el centenario, que fue una fiesta bastante bonita que se celebró aquí en Arroyo en el 1999, el cuarto centenario, y ya paso aquí ya un poco a trabajar sobre otros temas, también basándonos en Sáenz de Buruaga, que ya escribió en el siglo pasado sobre algunos documentos que él había encontrado, y ahí expongo, y principalmente hago referencia aquí a la ermita de Cubillana, porque ahí se demuestra en esos documentos de esa época, que son textos sacados, que como ya he dicho antes, estamos hablando que no son datos inventados, sino son datos objetivos, en los cuales el conflicto que existía entre Arroyo y Mérida por la jurisdicción de lo que era Cubillana. Ahí hablan de que el cura lo tenía que nombrar Mérida. Ahí hay un rifirrafe y me pareció bastante interesante. Agosto también una fotografía bastante interesante, bastante antigua, de lo que es la portada, que desafortunadamente no tenemos acceso hace ya muchos años a Cubillana, pero bueno, como estaba en ese momento la ermita. A continuación paso a lo que es a describir el padrón de habitantes de Arroyo. En el padrón de habitantes de Arroyo estamos hablando de concretamente, el único que he encontrado en los documentos, en los archivos municipales, es de 1834. Casualmente ese documento se conserva bastante bien, de los poquitos que hay. Y es muy interesante porque ahí se hace una relación de las calles, como ya veis ahí, las calles que existían, las 8 calles que existían en Arroyo en aquella época, simplemente era lo que es el casco antiguo, como pasaba en todas las poblaciones, ¿no? Pues las calles centrales siempre dependiendo, porque todas las poblaciones siempre cercanas al arroyo, teniendo la iglesia como referencia, y bueno, todo ahí enmarcado en esas 8 calles. Y luego en ese padrón nos habla de un número de vecinos y un número de almas. Por aquella época y durante varios siglos, las personas, los habitantes de un municipio, de ciudad, de municipio igual, no se contaban por número de habitantes, como afortunadamente hoy en día, sino que eran vecinos y almas. Los vecinos eran las personas que tenían opción con derecho a voto porque contribuían económicamente con sus impuestos o eran cabezas de familia, y sin embargo las almas eran todo el global de la población, o sea, los menores, los transeúntes, o bueno, entonces había que diferenciar entre vecinos y almas, y hay una recopilación también bastante interesante de documentos objetivos de esa fecha. Hablo en el siguiente capítulo del libro del término municipal de Arroyo. El término municipal de Arroyo, como ya hemos empezado antes comentando, que dependíamos administrativamente de Mérida, y hasta 1599 se nos dio la independencia económica, pero al mismo tiempo se nos delimitó lo que es el término municipal de Arroyo. Como sabéis, son 50 kilómetros cuadrados aproximadamente, y sí que es muy interesante el tema de que yo siempre no lo puedo comprender nunca, pero bueno, ahí está, tantos siglos. El por qué, porque si empezáis tanto en el libro Raíces como en el libro Preservando, porque aquí ya no he querido incidir más en el tema, pero sí quiero recordaros que Arroyo fue una refundación de 3 aldeas, Perales, Cubillana y Arroyo. Arroyo era la más grande, y entonces Lorenzo Suárez de Figueroa, en el año 1935, pues decidió englobarlas a todas con una sola parroquia para hacer un núcleo mayor de población.
Sin embargo, a pesar de que, digo, originariamente Arroyo se compuso de esas 3 aldeas, desafortunadamente y desgraciadamente nos encontramos con que a la hora de adjudicar un término municipal, pues quedaron fuera tanto Cubillana como Perales, cosa que parece no tiene lógica ninguna. Más Cubillana, el caso de Cubillana, que lo tenemos a 500 metros de la linde del término, que va por donde está Solar Rica, prácticamente. En la autovía, ahí, de la autovía a lo que es Cubillana hay 500, 600 metros, no hay más. Es inconcebible como eso, en aquel momento, se permitiera hacer eso. Estamos hablando de carros, luego ya vemos que hay temas económicos detrás, porque Cubillana tuvo una importancia fundamental durante esos siglos, ¿no? Pero bueno, se debería, y es una pena que hoy en día nos encontramos en la tesitura de que no podemos ni tan siquiera acceder a la ermita hace ya muchos años. Afortunadamente, Perales todavía podemos acceder a la ermita y de aquella manera, pero o sea, a sabiendas de que estamos fuera del término de Arroyo, que está a 3 kilómetros más atrás. También quiero aquí hacer mención en este artículo a lo que son las vías pecuarias. Las vías pecuarias del término de Arroyo, como ya sabéis lo que es las vías pecuarias, ¿no? Que era para el tránsito de ganado, con el Real Concejo de la Mesta, para que los ganados hicieran la transhumancia de una zona de invierno a verano, y entonces las vías pecuarias eran precisamente para el paso de ganado. Y desgraciadamente, como en muchos otros lados, porque aquí sí tenemos delimitada lo que eran las vías pecuarias de Arroyo, que si las vemos hoy en día actualmente, no sabemos en qué momento, porque no hay documentos que te puedan demostrar de qué manera se expropiaron, y se han utilizado por particulares, y desgraciadamente prácticamente no queda ninguna de las vías pecuarias originarias, a pesar de que en el siglo XX ya pues existe desde la Junta de Extremadura, pues existe efectivamente un deslinde de dónde están las vías pecuarias. Ahí explico, dependiendo si es un cordel, si es una vereda, si es una cañada, la anchura que tiene y desde luego las dimensiones que tiene. Luego están los abrevaderos, como estamos en el caso de la Fuente Santa. Bueno, creo que es bastante interesante para saber de dónde venimos y dónde nos encontramos, pero por lo menos que quede constancia de lo que realmente está documentado. Bueno, aquí en este tema, ya en este otro artículo, me ha parecido bastante interesante. No se había hablado apenas de lo que eran las bodegas de vino en Arroyo, de todo lo que somos ya un poquito mayores de 50, hemos conocido más de una, pero había bastante, prácticamente se llegaron a contabilizar, dadas de alta, 15 y 16 bodegas en Arroyo durante todo el siglo XIX, incluso parte de los primeros años del siglo XX. Desgraciadamente, hoy ya la única que tenemos, aunque ya es de manera totalmente expansiva, no nada que ver con la que sale en esta fotografía del año 1940, que es la única que se conserva aquí en Arroyo actualmente, que podía ponerse en funcionamiento si se quisiera, pero bueno, es la única que queda. De las 14 o 15 que había, te digo, en los años 1850, 1900 hasta 1920, había esas bodegas en Arroyo. Pero poco a poco, bueno, pues la industrialización la fue dejando atrás y hoy en día pues nos encontramos con que, claro, es imposible de tener eso. Pero bueno, es un recuerdo, creo que bonito. Al mismo tiempo también de una cuadrilla aquí de algunas personas que desgraciadamente ya no están con nosotros, de algunos trabajadores aquí de Arroyo. Aunque ya también aquí en este otro artículo, capítulo del libro, aunque ya hemos hablado tanto Juanma Manzano como en su libro, como yo también he hecho alguna entrada en el libro anterior de Preservando sobre el tema de los cementerios de Arroyo, pero buceando y dándole vueltas al tema de los pocos documentos que existían y bueno, indagando, pues he conseguido aportar, creo que algunos documentos bastante interesantes de la historia del cementerio de Arroyo, que bueno, como todos sabemos es un sitio que tarde más tarde menos, pues desgraciadamente todos tenemos que utilizarlo. Aporto una fotografía aérea del año 1956, creo que es, si no me recuerdo mal, y ahí podéis observar cómo lo que era, estamos hablando de mediados del siglo XX, lo que era el casco urbano de Arroyo.
y donde se quedaba el cementerio, que ahora actualmente lo tenemos en la puerta de casa, por lo menos yo que vivo aquí al lado, ¿no? Y fijar la distancia que había de lo que era el núcleo para ver un poco en estos 70 años el desarrollo que ha tenido Arroyo, el crecimiento de lo que es el casco urbano. No tanto en población, que luego más adelante lo veremos, porque la población de Arroyo, por desgracia, durante la emigración, pues hemos llegado incluso a bajar del número de habitantes que llegamos a tener, pero bueno, sí en el desarrollo lo que es del casco urbano de la población. Aporto también algunas fotos, que ya todos la conocemos, ¿no? El famoso parque. Y lo ven, cuando hablo de los cementerios, algunos datos que he encontrado nuevos, por ejemplo, pues se trata de documentos que figuran en las actas de plenos del ayuntamiento, y este es curioso porque ahí consta de la donación que ya solamente se conservan estas 2 cruces, podemos decir, pero en un principio había 7 cruces que habían sido donadas por diferentes para situarlas en diferentes sitios del cementerio. Ya solamente quedan estas 2, no tenemos datos del paradero de las otras 5. Pero bueno, como dato creo que es bien interesante que se conserve. Una foto aérea extraída para que hagamos más o menos la situación. Y ya pasamos a este otro que es bastante bonito y bastante curioso, y que tampoco se le había dado hasta ahora valor ninguno. Para mí sí lo tiene, y más basándonos en que se trata de... Esta foto que estamos viendo es la maquinaria del reloj de la iglesia. El reloj de la iglesia que todos hemos conocido y que actualmente está todavía, no ya esta maquinaria que por desgracia ya no funciona, pero bueno, durante muchos años lo titulo el reloj de la villa, porque realmente el reloj de la villa era su denominación durante todo lo que es documentado. Hay documentos, no muchos, pero hay algunos, y desde luego en gran parte del siglo XVIII, XIX, y todo el siglo XX, pues siempre ha habido una persona, además, que se ponía en una relación de los pagos que había que hacer por parte del ayuntamiento, y siempre se ponía pues el reloj de la villa, porque el relojero la persona que atendía el reloj, los gastos que ocasionaba y todas las reparaciones que se hacían. Tened en cuenta que bueno, hoy ya prácticamente ya no usamos casi ni el reloj de pulsera, o cada vez menos, con los móviles, con todas, pero hasta bien entrado hasta mediados del siglo XX, incluso quizá un poquito antes, pues prácticamente el tener un reloj era un privilegio. Prácticamente eran poquitas las personas que disponían de un reloj y menos de bolsillo. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que realmente las redes sociales durante los siglos anteriores, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, pues eran los relojes de las villas. En eso, a través de la campana de reloj, pues se anunciaba pues tanto los eventos como los funerales, como se llamaba para esto, o la hora que se abría en la plaza del mercado, o la hora que incluso salían los hombres a trabajar. Aquí también hay constancia de las horas en las que se ponían los jornaleros en la plaza para ir de jornal, tenían un horario, y siempre era el reloj de la villa el que mandaba. Por eso tenía una trascendencia fundamental el reloj y ha sido denostado, olvidado, y bueno, es una pena, y quiero que da constancia de la importancia que tenía ese pequeño reloj de la villa. Ya pasamos a este otro artículo del libro, que también lo considero bastante importante y bastante interesante, por el tratarse de lo que era la delimitación del ejido municipal, lo que coloquialmente conocemos como el ejido. El ejido era el ejido, en todas las poblaciones pues tenían un ejido. El ejido era un lugar destinado pues para las eras, para depositar el ganado. Cuando venían las transhumancias se dejaban unos corrales en el ejido municipal. Y ahí expreso y documento pues lo extenso que era el ejido de Arroyo de San Serván. Pues diferente. Tened en cuenta que tenía, aparte de las dehesas, que había varias dehesas, tan delimitadas y lo que no está es en qué momento dejaron de pasar a ser ejido y pasaron a manos particulares. Pero bueno, lo que sí está claro que en su momento eran integrantes del ejido municipal, dentro del término, pero del ejido. Y no necesariamente estaban solamente alrededor del pueblo, sino que estaban bastante más alejadas.
Estamos hablando de la dehesa de la Sierra, dehesa del Tinar, dehesa de la Yegua, también, bueno. Y luego hago vamos a decir, una disgregación de las diferentes segregaciones que ha tenido ese ejido ya en el siglo XX prácticamente, cuando para diferentes usos, pues ya explico cuando se hizo, por ejemplo, el edificio tan importante que tenemos aquí al lado, como fue la cesión del suelo para el silo, la cesión del suelo para la construcción del cuartel de la Guardia Civil, la cesión del suelo para viviendas sociales, innumerables veces se ha hecho. Bueno, pues todo eso está documentado en los actas de pleno, y ahí, bueno, pues como se ha ido y cada vez nos vamos quedando, a llegar al día de hoy, que nos quedamos prácticamente sin suelo en lo que es ejido. Un llamamiento cuando se hizo la concentración parcelaria, estamos hablando del año, creo recordar, en los años 80 del siglo XX, no creo que exactamente el año ahora mismo, pero sí que ahí, no sé, a pesar de que en esa comisión que formaban las personas que integraban la comisión, había varias personas de Arroyo, y no sé hasta qué punto no se pudo conservar todos estos terrenos que hay diseminados, alejados de la población, diferentes terrenos que hay. ¿Por qué no se conservaron lo que era justo alrededor del casco urbano, que hoy en día nos encontraríamos con bastante suelo, porque estamos hablando de más de 50 o 60 hectáreas, que podríamos tener todavía para ampliación de lo que es el suelo urbano? Desgraciadamente hoy nos encontramos con que no tenemos, prácticamente 0 metros cuadrados para lo que decir propios del ayuntamiento. Entre ellos, y quiero hacer otra vez hincapié, aunque ya lo expresé en el otro libro, el tema de la fuente de la Bóveda. La fuente de la Bóveda, los que os acordáis, habéis oído hablar de ella o la conocéis, de haberla visitado por ser un poquito más mayores, pues bueno, tuvo una importancia total durante 2 siglos aquí en Arroyo, porque era el principal abastecimiento de agua potable que había en Arroyo. Había que ir primero a Cubo, luego a Manivela, y bueno, luego ya se empezó a repartir por las calles, pero procedía de allí, que era la fuente más importante que había. Y desgraciadamente, cuando se hizo esa concentración parcelaria, pues eso no se tuvo en cuenta y pasó a estar en manos particulares, como la finca total, y allí la tenemos hoy en día, que a pesar de estar muy cerquita del casco urbano y no ser muy dificultoso, pues se podía hacer visitable, se podía restaurar y no está en las condiciones que están. Bueno, es un tema que te doy pendiente a ver si la corporación le puede meter mano, porque desde luego es una lástima. También aquí ahora en este otro artículo pues hablo un poco de la patrona de Arroyo. Siempre estamos con la Santa Cruz, que de hecho la vamos a tener dentro de pocos días, pero sí he querido hacer mención que yo en el libro de la feria precisamente he publicado un artículo sobre este tema. Prácticamente no es el mismo, pero bueno, es bastante un poquito más extenso. Entonces, para escapar un poco de solamente lo que son las fotos de siempre, bueno, pues un poquito más la historia del por qué la Santa Cruz es la patrona de aquí de Arroyo. Y hago un poco de referencia a la historia de lo que era Santa Elena, la Santa Cruz y demás. También, que no tenemos estamos a pocos días de celebrar la romería de Perales, con el domingo de Quasimodo. Pues también explico un poco de qué viene, por qué se hace ese día, y bueno, y a una pequeña referencia. Ya nos situamos en los pozos de agua, como he hablado antes, aparte de la fuente de la Bóveda y las diferentes, el pozo del Tamujá y la fuente del Charco y las diferentes fuentes que había, pero luego también había prácticamente un 40% o 50% de las casas había pozos particulares para suministrarse de agua. Lo que pasa es que ese agua en la mayoría de los casos no era agua potable. El agua pues tenía otros contenidos que no era apta para el consumo humano, pero sí se utilizaba para todo lo que era las faenas del hogar, el lavar la ropa y bueno. Y ahí, bueno, aporto una foto que yo sí los he conocido, los que soy ya más jóvenes no, pero ya los que son, pues sí tenemos el aguao, la figura del aguao, un pequeño recuerdo, homenaje a estas 2 personas y a otros más que tenemos también, al señor Rolá, que nos decían más fácil el poder disfrutar del agua potable en casa, a sabiendas de que el agua, como ya he dicho antes, provenía de la fuente de la Bóveda. La feria de septiembre,
También estos artículos hago una alusión a la Feria de Septiembre, al porqué en sus inicios, el porqué también se dejó de celebrar, se cambió la fecha. Ahí tengo un pequeño, también aporto de un libreto de la Feria de Septiembre del año 1955, para ver un poco cómo hemos evolucionado. Y luego también hago, cuando ya en 1969 el ayuntamiento pues optó por hacer el cambio de fecha y pasarla a agosto. Ahora ya entramos bueno, es un homenaje que quiero hacer personalmente a la figura de Franco García Sánchez. Franco García Sánchez fue un alcalde republicano, alcalde socialista republicano en aquella época, y fue alcalde de Arroyo entre 1931 y 1936. Desgraciadamente pues fue fruto de la represión que hubo durante la guerra y la posguerra, pues fue fusilado y aquí en la plaza del pueblo, vamos, en la plaza de la iglesia. Entonces este artículo, que es un poquito amplio, pero sí quiero hacer mención solamente porque ya lo hemos tratado, este artículo viene de un resumen de una publicación que ya se había hecho antes, ya lo explico ahí, ¿no? Que me pareció, yo cuando lo leí me emocionaba literalmente, porque los datos que aportaba y la verdad es que cómo esta persona llegó a Arroyo siendo farmacéutico, perteneciendo podemos decir, no una casta, sino una casta, pero por lo menos una ente social un poquito más elevada de lo normal, y luego cómo de venir en estas condiciones, cómo luego fue evolucionando con sus ideas, con sus discursos, con sus pensamientos, cómo fue evolucionando hasta convertirse en un alcalde republicano. Aquí aporto algunos datos, y durante su mandato la cantidad, en los pocos años que estuvo y con los pocos medios que había entonces, la cantidad de obras que se realizaron en el pueblo en aquellos momentos. Hay una relación bastante extensa del mismo, y ya digo, como un homenaje póstumo a la figura de este hombre. Alguna foto también fue el dirigente de la Casa del Pueblo, a pesar de que en sus inicios fue cabo de Somatén. El Somatén fue podemos decir, una policía paramilitar que existía, y a pesar fue cambiado totalmente, y su discurso se ve cómo evolucionó, probablemente por el roce que tuvo con la gente del pueblo, con la convivencia, y se dio cuenta de la cantidad de cosas que no estaban bien para su gusto. Esa foto que se ve en la página arriba, esa nos habla de los hechos que ocurrieron aquí un 4 de mayo. Precisamente, que entonces ahí cuando mataron a un guardia civil, unos disparos, y ahí en ese carro aún se conservan los impactos de balas de los guardias civiles cuando rechazaron el ataque que sufrieron por parte de no se sabe exactamente quiénes. Pero sí, todavía los he podido comprobar, como todavía, a pesar de los años, todavía se conservan los impactos de balas ahí de aquel hecho que aquella noche. Hago también alusión a unos hechos muy desgraciados que pasaron. En este otro documento, que lo he encontrado a ultimísima hora, pues ahí aporto un documento oficial en el cual pues se informa el alcalde del momento de que en este pueblo no se habían hecho asesinatos ni quemas de templos al inicio de lo que fue la guerra civil. Pues no se hizo ningún acto, como ya lo explico, está documentado. A pesar de ello, la represión que hubo después, empezando por el alcalde, fue brutal. En este otro documento que también se aporta, otro documento oficial, en el cual se pone que solamente existen dos enterramientos de personas que habían sido fusiladas fuera de... Bueno, ahí está el documento en el cual
Antes de pasar a otro tema, no quiero olvidar que entre las muchas acusaciones que le hicieron a Franco García Sánchez durante su época, pues fue la que le llevó hasta a entrar en la cárcel, una de ellas. Y fue que lo acusaron de haber incendiado, uno de los autores de un incendio que se originó en el Curtido de los Alacranes, todos lo conocemos, enfrente de la Fuente Santa. Pues ahí se originó en una nave que había vacas, creo que mencionan 80, 90 vacas, y se incendió la nave y como consecuencia fallecieron todos los animales. Y entonces a él, junto con otros más, pues los achacaron de haber sido los autores de aquel incendio. Y posteriormente también lo aportó, pues la audiencia provincial lo absolvió tanto a él como al resto de que no habían sido en ningún caso los autores. No obstante, claro, ya estaba podemos decir, trazada ya su trayectoria y lo que le esperaba, pues desgraciadamente la represión tan brutal que sufrieron él, tanto como las otras personas que le habían acompañado durante su lucha diaria. Para no ser más, extendernos más. La Virgen de Fátima. Bueno, aquí hago mención a ha tenido su importancia, ¿no? Las visitas de la Virgen de Fátima, ya hemos hablado anteriormente de ello, pero bueno, alguna aportación nueva que he conseguido y me parece interesante. Otro edificio, ya he hablado antes de lo que era el ejido municipal, pues otra de las segregaciones del ejido fue el famoso matadero municipal. Ese sí, afortunadamente, ya en esta época ya tenemos todo documentado y desde las primeras peticiones que se hicieron, que luego no se llevaron a cabo, pero ya en los años 20 del siglo XX ya se empezó a pedir desde el ayuntamiento que si se podía hacer de alguna manera un matadero, una plaza de abasto. Transcurrieron los años y no se llevó a efecto, pasó la guerra civil, todo se quedó ahí, pero al final ya sí se obtiene y aporto ahí algunos datos interesantes de la persona, de los constructores, de lo que costó y el terreno que se utilizó y demás. Creo que es bastante interesante y los diferentes usos que ha tenido luego a posteriori. El kiosco de la Plaza de España, ya los que somos también algo más mayores pues ya también todos tendremos algún recuerdo, ¿no?, de aquel kiosco que fue bastante, bueno, durante muchos años, y era entonces, tener en cuenta que los años 70 o 60, 70, 80, pues la vida todavía era toda allí en la plaza, estaba focalizada, hasta esos años del siglo XX, y anteriormente mucho más. Sí, como curiosidad aporto, porque ese kiosco, aunque yo por lo menos lo he conocido ya como venta de chuchería y como anteriormente como establecimiento de venta de bebidas, sí que en sus inicios se concedió la licencia y que de hecho se hizo, era para venta de carnes al por menor. O sea, era una carne, en principio en su inicio se hizo para una carnicería. Posteriormente luego evolucionó, la persona que en un momento se lo hizo, que lo sufragó él de su bolsillo, creo que eran, no sé si eran 10 o 15 años, tenía exento de pagar ningún impuesto, pero la obra la sufragó él, pero luego se transformó en lo que casi todos hemos conocido como de chuchería. Algo también novedoso fue, ya un poquito más avanzado en el siglo XX, fue el proyecto que tuvo bastante recorrido y prácticamente llegó aparte de los bocetos, y estoy hablando del famoso escultor Juan de Ávalos, pues hizo un proyecto y además que hay bastantes estudios sobre el tema, para instalar un monumento en lo alto de la cima de la Sierra de San Serván. Desafortunadamente, ya más que el monumento en sí, que no sabemos si podríamos llevar a cabo, pero sí que dentro de lo que era la ubicación del monumento y hacer el monumento conllevaba la restauración de la ermita de los mártires. Ese fue uno de los... Ya anteriormente había habido por parte del ayuntamiento, si no 2 intentos, por lo menos 2 alusiones en las actas de pleno para reconstruirlo en el año 50 y en el año 60, pero que no habían llegado a nada, simplemente se había quedado en papel mojado.
Pero sí que en este proyecto, pues sí que venía contemplado, aparte de la instalación, pues venía una reconstrucción total de lo que era la ermita de San Serván en Serramán, que desafortunadamente, como todos conocemos, pues está en una situación totalmente, de ruina total. Y bueno, quiero hacer mención también de este acto. Tenemos también que lo saco aquí a colación en este artículo, las apariciones de la Virgen de Encarnación, lo he llamado yo. Bueno, nos acordaremos la mayoría, ¿no?, del año 92, los sucesos que tuvieron aquí lugar y la repercusión que tuvieron en muchos medios, y bueno, y en gran parte vinieron autobuses aquí. Bueno, esto era durante un tiempo, luego ya poco a poco se fue, pero aún así y todo, todavía se ve algunas personas que se acercan allí a las ruinas que tenemos allí de la Encarnación, lo poquito que queda. Lo saco a colación porque no dejan de, a pesar de haber transcurrido ya del año 92 para acá, por bastantes años, pues no dejan de, es raro, si no un mes y otro no, prácticamente, que llaman pues preguntando de algunos programas, interesándose por las ruinas, o personas que hacen algunos trabajos individuales y se interesan por el tema este, y bueno, y por eso lo he querido sacar a colación, y hago aquí mención de algunas publicaciones que se han hecho recientemente sobre este tema. Y luego, sí, eso es una aportación mía también particular, es basándonos en una foto antigua que, bueno, que todos habremos visto ya, ¿no?, de la Encarnación cuando estaba todavía en pie con su techumbre. Creo que será de principios del siglo XX, no sé exactamente el año, porque no el año, pero bueno, más o menos debe de ser de esa fecha, porque luego ya a partir de 1920 ya esa techumbre se derrumbó y ya, o sea, ha tenido que ser anterior a 1920. Pero sí que basando y con una persona, con una arqueóloga y un topógrafo, pues he estado ya 2 veces allí, y en base a los restos que hay y a esa fotografía, pues me han sacado esta reconstrucción virtual de lo que sería en su momento la ermita de la Encarnación, para que todos veamos un poco cómo era. Me pareció muy interesante el trabajo cuando me lo entregaron, me quedé, la verdad. Y bueno, ya veis, esta sería lo que vemos ahora, la parte, según vemos el camino, la foto de arriba, sería la parte derecha con la espadaña, que prácticamente cualquier día se va a caer ya, porque ya las grietas que tiene son enormes. Y luego esta sería la otra parte de detrás que no se ve, y esa parte más baja se correspondería a las celdas que tenían ya las beatas que se instalaron allí, con idea de hacer allí a inicio del siglo XVI, con idea de hacer allí un convento, que luego por desgracia no llegó a buen fin, pero bueno, ahí está. Creo que es bastante interesante esa reconstrucción virtual. Luego, ya para ir acabando, para no hacer más extenso, quiero hacer mención al trabajo de más tiempo que le he dedicado en este libro, que ha sido a lo que es la lectura del boletín oficial de la provincia de Badajoz, desde que su primera edición en 1835, pues cuando recabando datos que realmente fueran objetivos sobre el arroyo, y en falta de la documentación aquí, pues decidí buscarlo ahí. Claro, eso ha sido un trabajo, porque afortunadamente hoy en día, ya unos años, pues le das a un buscador y te pones un nombre y te sale rápidamente, pero claro, esos documentos están, lo que se dice, en papel, y tienes que leerlo uno por uno para extraer alguna noticia que venga o no venga con arroyo. Entonces, para leer esos 140 años, os aseguro que ha sido un trabajo, podemos decir, de chino. Pero bueno, ahí ya lo veréis, hay varias páginas y en las cuales he ido sacando todos los artículos que me han parecido más interesantes. Y creo que reflejan muy mucho la vida de Arroyo durante ese tiempo, durante esos 140 años. Ahí en el boletín queda bastante bien reflejada la vida de los arroyanos. Y nada más, por aquí tenéis un pequeño resumen de todo lo que es el contenido del libro. Espero que os guste, que lo leáis tranquilamente, y que bueno, que mi aportación pues valga para transmitiros este conocimiento que he adquirido que se ha dado mucho tiempo y mucha dedicación. Pero bueno, mi principal desde luego
fundamental en este caso es transmitirlo a los demás y comunicarlo y compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias. Paso un poquito, aquí nos acompaña, tenemos a él el gran honor de que nos acompañe Isabel Monterrey, que ella como gran conocedora también de la historia de Arroyo y con las vivencias que tiene, nos puede contar cosas que nos quedaríamos, que nos vamos a quedar sentados, porque la verdad es que es una persona que tiene unos conocimientos totales y le cedo la palabra con muchísimo honor y orgullo. Muchas gracias. Se oye perfectamente. Bien, y si no, sin micrófono. Bueno, voy para 83 años y adoro mi pueblo, aunque nací en Mérida porque mi madre tuvo allí unos 4 hijos, pero quizás porque al principio mis padres y mis hermanas estaban aquí y yo siempre estaba con mi abuela en la Garrovilla desde que nací, pues para mí era como la tierra de promisión, como algo prohibido, y la he adorado siempre hasta el punto que quiero que el día que fallezca, pues parte de mis cenizas vayan a la sierra, aunque sea solamente un puñadito en la parte de las piedras, y el resto pues con mi marido y mi hijo juntas. Me ha encantado, te felicito por el libro, es un gran trabajo de investigación y más siendo cronista, que desde el 2015 pues se aprobó el decreto por la que tenéis acceso no solamente por el carnet que se os concede a ser cronista, sino que incluso tenéis derecho a llevar pues vuestro comprobante con acreditación para poder investigar no solamente en los documentos de los pueblos, sino poder en todos los archivos a nivel nacional.